Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Ciberdiálogos, nuestro podcast de conversación para letras libres. Es un gusto estar con ustedes. Les agradezco todos los comentarios que recibí esta semana después de la publicación de mi conversación con Macario Schettino, que dio pie a muchas pláticas, muchas conversaciones, muchos mensajes recibidos en público y en privado. De eso se trata lo que estamos haciendo. Precisamente de eso se trata, de tener una conversación que vaya más allá de las charlas que comenzamos en estos ciberdiálogos. El día de hoy, en este capítulo de Ciberdiálogos, Carlos Loret de Mola. Conozco a Carlos Loret desde hace muchos años. Desde hace décadas, Carlos ha estado en el centro del escenario periodístico y político de México. Ha estado en el centro de la vida pública mexicana como periodista en televisión desde muy joven también en la radio y en la prensa. Es el gran protagonista periodístico de mi generación y es un placer tenerlo con nosotros. En estos 6 años, Carlos Loret de Mola ha dado un giro a su carrera periodística. Ha comenzado una plataforma, más que un sitio de internet, una plataforma de comunicación y de periodismo llamada Latinus, que ha estado también en el centro del escenario del debate público en nuestro país. Ha dado a conocer investigaciones de enorme importancia sobre el gobierno en turno. Y por eso, y mucho más, es un gusto tener con nosotros a Carlos Loret de Mola. Carlos ha estado también en el ojo del huracán de la atención presidencial. Nadie como él, al menos no en el gremio periodístico, nadie como él ha recibido tanta atención, por llamarlo de alguna manera, del presidente de México. Hay una historia entre Carlos Loret de Mola y Andrés Manuel López Obrador. Hay varias entrevistas, varias de ellas históricas en televisión. Le pregunté a Carlos Loret de Mola por esas entrevistas, por el trayecto suyo en el periodismo, por la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador en la política, lo que ha pasado en estos años y el futuro de México. Una conversación que agradezco y que estoy seguro será de su interés. Carlos Loret de Mola en Ciberdiálogos. Carlos, gracias por estar en Ciberdiálogos, te lo agradezco muchísimo. León, es un privilegio estar contigo, me da muchísimo gusto reconectarnos por esta vía. Igualmente. Déjame comenzar así. En 2008 entrevistaste a López Obrador en Canal 2, en tu noticiero de la mañana. Habló durante 40 minutos, al final dijo, ojalá me sigas dando oportunidad. En 2017 lo entrevistaste otra vez, habló durante 40 minutos y al final se despidió con un abrazo, abrazándose a sí mismo, viéndote a los ojos. De tener esas largas conversaciones en Canal 2 a negarte ahora la oportunidad de entrevistarlo y agredirte, ya hablaremos de eso. Además de su llegada al poder, ¿qué cambió, Carlos? Mira, León, me parece que hoy por hoy puedo decirte que mi anhelo periodístico más inmediato es entrevistar a Andrés Manuel López Obrador. Creo que a la luz de las 600 veces en que se ha referido a mí, es un dato, no es una metáfora, en sus conferencias de prensa para injuriarme, pues casi te diría que me la merezco. Me merezco esa entrevista, una entrevista como se hacen las entrevistas entre un periodista y un jefe de Estado, uno a uno. Yo puedo ir a Palacio Nacional, si él quiere, él está invitadísimo a ir al estudio de mi programa. No participar en el show de la mañanera, porque yo tengo muchas preguntas que hacerle y no le voy a permitir que se salga con la suya de sus respuestas evasivas y sus cuentos sobre una nueva versión de la historia de México. López Obrador nunca se sintió cómodo conmigo. Nunca, desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México y yo trabajaba en Televisa, mandó presionar. Las primeras presiones que yo sentí como periodista en mi vida venían de ese López Obrador, dirigente político muy poderoso,
que era el jefe de gobierno de la Ciudad de México y ya se apuntaba como un candidato presidencial privilegiado. Las entrevistas que yo le hice nunca fueron cómodas. Él nunca se sintió a sus anchas como hoy se siente con periodistas que le han sido verdaderamente funcionales y que forman parte de una comparsa del régimen. Y hay algunas en YouTube que se han vuelto brutalmente virales, ¿no? Intercambios entre él y yo en donde pues tuve la oportunidad como periodista de ir cercando sus mentiras, porque esto no es un debate. O sea, tú no estás a la altura de él, él es inmensamente más poderoso que yo y siempre lo ha sido, siempre lo ha sido, ahora más que nunca. Pero como periodista tiene la capacidad de confrontarlo con sus propios dichos, con sus propios datos, con sus propias mentiras. Y yo creo que eso es lo que no quiere Andrés Manuel López Obrador de sentarse a una entrevista conmigo. Que sabe que me sé de memoria sus mentiras, me sé de memoria sus datos y casi hasta he anhelado encontrarme en un avión, nomás que ya no viaje en avión comercial, porque sacaba yo mi celular y le hacía la entrevista aunque sea así. Dices que López Obrador nunca ha estado cómodo contigo y sin embargo eso no sé si explica la virulencia, porque lo cierto es que a nadie ha atacado como a ti, a ningún periodista ha mencionado más veces que a ti en su conferencia matutina. ¿Cómo explicas esta obsesión contigo? ¿Por qué específicamente contra ti, Carlos? No sé, pero es una obsesión que tiene años. Es decir, es una obsesión que se ha incrementado a lo largo de este sexenio, se ha potenciado dramáticamente y ahí sí tiene que ver con las revelaciones de los escándalos de corrupción que hemos hecho. Y yo te nombraría 3 puntos en el camino que yo identifico claramente en donde se desdoblaban los ataques, se potenciaban las agresiones y la persecución. Estoy hablando de este sexenio. Lo primero fue la revelación de los videos de su hermano Pío recibiendo dinero en efectivo clandestinamente en sobres amarillos y diciendo que todo eso lo sabía López Obrador y que el dinero era para Andrés Manuel López Obrador. El segundo momento, que es mucho más brutal, es cuando revelamos el escándalo de la Casa Gris, en la que su hijo José Ramón López Beltrán vivía una mansión en Houston, propiedad de un contratista del gobierno de su papá. Y hay un tercer momento que arranca este año, a principios de este año, que es cuando revelamos las grabaciones de las llamadas telefónicas de los íntimos amigos de sus hijos, comentando cómo sus otros 2 hijos, Andy y Bobby López Beltrán, pues funcionaban como traficantes de influencias del gobierno de su papá y habían vuelto empresarios de la noche a la mañana a sus íntimos amigos, se habían vuelto multimillonarios durante este sexenio y tenían contratos en algunas de las obras públicas más importantes. Y ahí viene otro desdoblamiento, otro reforzamiento. En el sexenio se ha potenciado, pero ya desde antes venía. Es decir, yo te hablaba de esas presiones de López Obrador que yo recibí cuando estaba en Televisa siendo jefe de gobierno. Él hablaba con mis entonces jefes para presionarme. Hay una frase ahí que yo recuerdo mucho porque yo estaba empezando en mi carrera, me mandó decir: díganle a Loret de Mola que está muy joven para meterse entre las piernas de los caballos, no vaya a salir pateado. Ya ves que el presidente de México tiene todas estas frases folclóricas. Entonces imagínate cuando tú tienes una carrera naciente y te topas con eso, con una frase así de un hombre que en ese momento pintaba para ser el próximo presidente del país, ¿no? Estamos hablando del año 2003, 2004, ya se veía un López Obrador muy fuerte para la sucesión del presidencial desde 2006, que finalmente no se le hizo en ese año, se le hizo después, pero pues imagínate lo que significa para un cuate que en ese momento tenía, ¿qué te voy a decir? 30 años de edad, ¿no? 26, 27 años de edad. Entonces, pero ya desde antes en las entrevistas que yo le hice en Televisa, en alguna ocasión que estuvo en tercer grado, se notaba a todas luces que yo no le caía bien, no le gustaba mi tono, no le gustaba mi manera de preguntarle, no sé qué no le gustaba de mí, pero algo no le gustaba y siempre iba porque de alguna manera tenía que ir, ¿no? Porque no se podía saltar esas entrevistas,
pero pues algunos de los momentos más virales de tropiezos de él se dieron en estas entrevistas, ¿no? Contradicciones brutales, como por ejemplo cuando le digo, oiga, ¿usted por qué defiende tanto al régimen de Fidel Castro? Un dirigente político opositor como usted y un periodista como yo no existiríamos en el régimen cubano. Estaríamos encarcelados o muertos. ¿Cómo lo defiende usted? ¿Cómo defiende usted a Chávez? Usted no podría existir en Cuba o en Venezuela. Y entonces tropezaba. O como le pregunté sobre los temas energéticos y sus enormes contradicciones en esa materia, o los fraudes electorales que denunciaba mientras dentro del PRD, que era su partido en ese momento, él los cometía con esa misma flagrancia. En fin, entonces yo creo que es una historia de que nunca le ha caído bien. ¿Tú te sientes odiado por el presidente? Sí, 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 no tengo la menor duda que me odia. Me odia profundamente. Porque, es decir, la manera en cómo ha respondido es absolutamente visceral. No es. Él dice que es un derecho de réplica. No es un derecho de réplica. Derecho de réplica es decir, oye, quiero aclarar que en el video que sacó Loret de Mola, el que sale ahí no es mi hermano. O lo que está recibiendo, fíjese que no son billetes, sino es un juego de mesa, es un maratón que iba a jugar en la noche con sus hijos. O fíjense que ese video no es de esa fecha, es de otra fecha. Fíjese que esa casa no es la que vive mi hijo vive en otra que está al lado. No, nada de eso dice. Acepta los sobres amarillos, acepta que tenía dinero, acepta que era su hermano el que lo recibió, acepta que era dinero para su movimiento, acepta que era la casa de su hijo, que tenía un cine, una alberca de 23 metros, acepta que los que salen en las grabaciones son los íntimos amigos de sus hijos, que tienen contratos con el gobierno, todo lo acepta, no lo desmiente. Entonces, ¿en qué consiste el derecho de réplica para López Obrador? En insultarme, en calumniarme. Y yo creo que ahí es donde se le nota el odio. Carlos, ¿me estás diciendo entonces que te has sentido en peligro por el acoso público del presidente en tu contra? ¿Tú, tu familia, te has sentido en peligro? Sí, inevitablemente. Y mira, yo no soy ni por mucho el periodista que más riesgos corre en México. Posiblemente soy el que tiene más visibilidad en los ataques del presidente por esta repetición permanente que hace de mi nombre, de las calumnias y demás. Pero pues yo siento que el reflector de pronto te da un blindaje, ¿no? La visibilidad de trabajar en medios de comunicación de relevancia nacional te da un blindaje que desgraciadamente otros colegas no tienen, ¿no? A nivel local, México es el país más peligroso para el ejercicio del periodismo. Y si bien se han roto todas las fronteras, es decir, han matado a periodistas en distintas partes del país, han disparado contra periodistas lo mismo famosos que no famosos. Y no hay, digamos, que un discernimiento en ese sentido. El hecho de que el presidente constantemente me esté presentando en bandeja de plata para que lo mismo sus seguidores o simplemente los criminales, que por cierto, también son sus seguidores porque los ha tratado maravillosamente bien, digan, oye, vamos a hacerle un servicio al presidente. Es algo que me tiene, pues, por supuesto, siempre con la máxima preocupación, Y eso se extiende obviamente a mi familia. Yo tengo hijos menores de edad, León, y a esos son a los que expone el presidente. Que me responda a mí, que desmienta mis reportajes, que me diga que no son ciertos los documentos o que son mentirosos los contratos, pero eso no es lo que hace el presidente. Lo que hace es sencillamente decir, aquí está Loret, lo detesto, pásenle, sírvanse. Y yo creo que en un país como México eso es brutalmente peligroso. Tu maestro Ricardo Rocha conoció muy bien a López Obrador. Fueron muy cercanos y aún así López Obrador lo atacó muy temprano en su gobierno en una conferencia de prensa matutina. Rocha le preguntó esto al presidente. ¿Qué le aporta más? Si una crítica inteligente, de buena fe y constructiva, o los lacayos que cuando usted pregunte la hora le respondan la que usted quiera, señor presidente. Es la voz de Ricardo Rocha, quien ya no está con nosotros. Fue tu maestro. ¿Qué sientes al escuchar eso, Carlos? Pues la verdad se me puso la piel chinita. Te lo digo con franqueza. Recordar esos tiempos con Ricardo me formó. Y me hiciste pensar en algo, León. Mi primer maestro fue Ricardo. Y mi más reciente maestro
ha sido otro grande de los medios de comunicación, que es Víctor Trujillo, Broso, con quien tengo el privilegio de compartir en Latinos. Pues ese es mi primer maestro y ese es mi más reciente, por no decir el último, porque uno sigue aprendiendo. Tienen algo en común. Los dos creyeron en Andrés Manuel. Los dos votaron, lo dijeron públicamente por Andrés Manuel. Y lo conocieron muy bien. Lo conocieron profundamente y no identifican y no reconocen a este hombre que está en el poder. Este hombre que ha perdido todo contacto con el alma propia, que no muestra ningún corazón frente a todas las víctimas que se le presentan en el país. Y cuando hablo de todas las víctimas me refiero no solo a las víctimas de la violencia, no solo a las madres buscadoras que rascan la tierra para tratar de encontrar los cadáveres de sus hijos que no aparecen. Me refiero a las víctimas de sus decisiones en términos de salud que dejaron sin medicinas al país y que fueron a reclamarle a Palacio Nacional y él les dijo que les quería dar golpe de si le querían dar golpe de Estado. Me refiero a las mujeres víctimas de feminicidios que se manifiestan y son brutalmente atacadas por el presidente, que en alguna ocasión dijo que tenían un mayor grado de peligrosidad que la red terrorista Al-Qaeda, ¿no? O sea, un documento de inteligencia del gobierno que decía que era más peligroso el movimiento feminista que la red terrorista Al-Qaeda en México. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Ver a ese presidente totalmente desconectado de sus sentimientos, ¿no? Poniéndose él como la víctima de Ayotzinapa cuando en Ayotzinapa desaparecieron y muy probablemente mataron, descuartizaron y quemaron a 43 chavos y decirles a los papás de estos chavos que la víctima es él, porque fueron a manifestarse a Palacio Nacional hartos de su traición porque les prometió en campaña otra cosa y entraron a Palacio con resorteras y presentar al presidente, aquí está la muestra de lo que venían a hacer a Palacio, una resortera, León. Cuando a estos chavos los secuestraron, los torturaron, los mataron y los quemaron. Dices, santo cielo, ¿dónde están las referencias morales de este político? Y ahí es donde Rocha, en su momento, que en paz descanse, y Broso, dicen, no sé quién es este. No sé quién es este mentiroso, consuetudinario, incapaz de admitir. Usted es un presidente que dice, estamos pacificando al país. ¿Cómo que estás pacificando al país? Tiene 130,000 muertos. Ha roto todos los récords de violencia. Dices, no hay militarización. ¿Cómo que no hay militarización? Hay 200 actividades que solían ser de civiles y ahora son de militares. Es un número, no es una metáfora. O sea, cuando de pronto haces esa reflexión como periodista y dices, caramba, no me estaré equivocando, ¿no? Y creo que es una reflexión que nos debe perseguir a los periodistas. O sea, constantemente de pensar, híjole, no estaré diciendo, no me estaré equivocando. ¿Qué no estoy viendo yo que sí están viendo los mexicanos que aprueban la gestión del presidente? ¿No? Tratar de tener esos asideros permanentes. Pues de pronto te topas con toda esta larga fila de desencantados por López Obrador. Y estamos hablando de dos figurones del periodismo, pero los hay en el mundo del cine, en el mundo del arte, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la tecnología. Los hay entre ecologistas, entre feministas, entre ambientalistas. Es decir, hubo muchos sectores de la sociedad que creyeron que López Obrador iba a representar un cambio. Y son muchísimos los desencantados. Entonces, eso te sirve como guía y decir, bueno, no estoy tan mal. Realmente todos estamos viendo la misma película. Pensando en tus años más recientes, en esta larga carrera, tan exitosa carrera en el periodismo que has tenido, ¿cómo fue tu salida de Televisa? ¿Qué recuerdas de esos años? Posiblemente el momento de mi carrera profesional más difícil, más triste que yo he tenido. Es decir, en la parte laboral, nada me ha dolido tanto como eso, por las circunstancias en las que se dieron, por los cariños que yo había construido en una empresa en donde yo me potencié como periodista, en donde nos dimos mutuamente mucho, ¿no? Es decir, yo me entregué en alma, vida y corazón a mi trabajo y yo también quedé, o sea, digamos que tenía muchísimo agradecimiento. No me esperaba un desenlace así. Fue muy agrio para mí, fue muy difícil, no fue sencillo, fue muy doloroso.
Pero yo creí, porque esa era un poco lo que siempre inculcaba la cultura empresarial, que no habría vida periodística para mí tan estelar como la que yo había para ese momento experimentado en Televisa. Yo creo que ese fue el gran aprendizaje. Yo salí de ahí verbalizando conscientemente a mis amigos, les dije, pues aquí empieza mi ocaso, ¿no? Nunca voy a conseguir lo que conseguí aquí, y lo que tengo que hacer, porque tengo 42 años en ese momento, pues es administrar mi ocaso para que no sea precipitado y al cabo de 2 años, pues nadie se acuerde quién es Carlos Loret de Mola y no tenga ninguna relevancia ni ninguna importancia de nada, sino tratar de extender lo más posible pues, para llegar a los 70, ¿no? Una edad en donde tú te imaginas que ya tendrías que estar diciendo, bueno, pues ya está. Y un gran amigo mutuo, a mí nunca se me va a olvidar, Alberto Lati, periodista deportivo sin par, pues me vio muy apesadumbrado, somos amigos, se me acercó y me dijo, Carlos, te vas a dar cuenta que hay vida después de Televisa. Nos hacen creer que no, pero sí hay. Y entonces yo en ese momento lo escuché y le dije, pues, qué lindo, ¿no? Qué bonita manera de darme una palmada en la espalda, pero no es cierto. Pero yo sé que no es cierto. Y mira, fueron 9 meses muy difíciles y en eso surgió Latinos. Y nunca me imaginé, nunca pronostiqué, nunca calculé que Latinos iba a convertirse en lo que se ha convertido. Yo estoy profundamente feliz y profundamente agradecido con el respaldo de la gente y creo que el éxito de Latinos se debe a 3 factores. El primer factor es el rompimiento mismo con Televisa, porque pues eso le dio una legitimidad al proyecto. Segundo, los reportajes y las exclusivas que presentamos, algunas de estas que te mencioné, etcétera, etcétera, es decir, el hacer periodismo de investigación y denuncia en un momento en donde la inmensa mayoría de los medios siguen callados frente a las arbitrariedades de López Obrador. Y los periodistas te dicen, es que yo quisiera decir lo que tú dices, reportear lo que tú reporteas, presentar lo que presentas, pero no puedo. Y tercero, me pareció que fue un factor muy importante, los ataques del presidente López Obrador despertaron en la sociedad una indignación que se tradujo en decir, estos están haciendo algo importante porque están molestando al poder. Y eso no te hablo solamente de quienes puedan tener una antipatía hacia el presidente López Obrador, ¿no? Sectores amplísimos de la sociedad que dijeron, no, espérate, esto es un abuso de poder de un presidente contra un periodista. Por famoso que sea este periodista, por años que lleve de trayectoria, no tiene ni cerca el poder que tiene un presidente de México. El acceso a un presupuesto de 9 billones de pesos, a 500,000 soldados de los que es comandante supremo, a la UIF, a la Fiscalía General de la República, al SAT. Las herramientas del Estado son infinitamente más poderosas que cualquier periodista, por visible que éste sea. Y yo creo que ese respaldo de la sociedad pues, puso a Latinos en un lugar fantástico y nunca creí que iba yo a estar viviendo mis mejores años ahora, ¿no? Y me siento más feliz y más realizado y más comprometido que nunca, León, te lo digo con franqueza, y honestamente no la vi venir. Yo creí que iba yo a tener que administrar el ocaso y mira, ¿no? Bueno, Carlos, en aquellas entrevistas contigo, en aquellos años, cuando te daba entrevistas, López Obrador decía tener autoridad moral, defender la honestidad como valor supremo. Después del trabajo que has hecho y que ha hecho tu equipo en Latinos, ¿tú tienes alguna duda de que estamos frente a un gobierno corrupto? No tengo la menor duda. Estamos frente a un gobierno corrupto y estamos frente a un presidente que ha permitido la corrupción, alentado la corrupción, facilitado la corrupción y mantenido a la corrupción en la total impunidad. El presidente ha usado su capital político para mantener la impunidad entre sus familiares más cercanos, hermanos, hijos, y sus funcionarios más cercanos. A lo largo de este sexenio se han exhibido escándalos de corrupción en el círculo familiar más íntimo y en el círculo laboral más íntimo. Ni uno solo de esos. Ya no te digo, León,
que esté en la cárcel. No, hombre, no, ni uno solo de esos ha sido objeto de una mínima investigación que le cause molestias siquiera. Todos, cuando se abre un expediente, que no siempre se abre, luego lo cierran y dicen, no hay pruebas. Disculpe, no hay pruebas si hay un video. O sea, hay un video del tipo recibiendo dinero. ¿Cómo que no hay pruebas? ¿No? Oye, hay contratos oficiales. ¿Cómo que no hay pruebas? Oye, hay grabaciones con su voz. Y aparte no es que digan, no, estas grabaciones están hechas con inteligencia artificial. No. Admiten que es su voz, aceptan que es su voz, hablan ellos y por si fuera poco, para no dudar, lo que dicen en las grabaciones sucede en la realidad porque ahí están los contratos. Entonces, si hablan ellos y dicen, no, ya me va a caer el de 2,000 millones de la piedra esta para el Tren Maya, que no sé qué, presentamos nosotros, aquí está el contrato de los 2,000 millones de las piedras. Es decir, no solo son las llamadas de unos jóvenes blofeando, no, ahí están los contratos. Se están volviendo multimillonarios en este sexenio y no pasa absolutamente nada. Entonces, el presidente ha facilitado la corrupción, ha enriquecido a sus cercanos y ha permitido que con su capital político se abriguen en la impunidad. Este es un gobierno corrupto, corruptísimo y descarado, ¿no? Porque otros todavía tenían el pudor de tratar de darle una espina a la nota. Presentaba la renuncia al funcionario, ya no se procedía contra él, pero por lo menos había una sanción política si un funcionario descubierto en la corrupción. Como que el pacto anterior, el pacto que prevalecía antes de la política mexicana es, mira, porque esto siempre ha sido corrupto, la corrupción no empezó en este sexenio. ¿Cómo funcionaba la corrupción? Mira, tú roba, pero que no te cachen. Si te cachen, tú solito vas y llegas en ese momento, Los Pinos, la residencia oficial presidencial, y le dices así, señor presidente, discúlpeme por las molestias que le causé a su administración, aquí está mi renuncia. Y ya nadie te perseguía, no había una orden de aprehensión contra ti. Si tenías de pronto que ir a comparecer, entrabas y salías, nada grave, ¿no? Pero había este pudor público, ¿no? De decir, por lo menos hay una sanción política. Eso se acabó. Es decir, ya ni siquiera hay eso. Una de las primeras cosas que revelamos durante este sexenio fue que Manuel Bartlett tenía 23 casas y 13 empresas, algunas de ellas proveedoras del sector energético que él encabeza en su calidad de director de la Comisión Federal de Electricidad. No pasó absolutamente nada. Se me ocurren pocas figuras que pudieran resultar de tan bajo costo político correrlas para López Obrador como Manuel Bartlett. Es un impresentable, ¿no? Nadie hubiera salido a defender a Bartlett si López Obrador lo corría. Pues no lo corrió. Y ahí sigue Bartlett, dueño de la electricidad en México, ¿no? Y ese fue el primero. Y como eso, los que quieras en la sucesión. Ahora, una cosa es la respuesta inexistente de la justicia y otra, la del gremio periodístico. A mí, Carlos, me ha sorprendido francamente que las investigaciones tuyas y de tu equipo no siempre encuentran el eco que, dado el tamaño de la nota, sería natural que tuvieran en otros medios, con otros periodistas, con colegas nuestros. La realidad es que en nuestro gremio pues hay competencia muy severa, a veces de verdad implacable en lo que hacemos, pero también reconocimiento de que, como decimos los periodistas, la nota es la nota. ¿Por qué no se retoma como debería retomarse lo que ustedes han hecho, lo que ustedes han revelado? Porque le tienen miedo al presidente, los medios de comunicación y sus dueños. Como tú sabes, León, y tú me conociste hace muchísimos años, pues yo empecé siendo reportero cuando tenía 16 años, estaba yo estudiando la prepa en mi natal Mérida, luego me vine a vivir a la Ciudad de México y seguí siendo reportero. Entonces, pues mi teléfono celular lo tienen muchísimos periodistas. Tengo muchos periodistas amigos, tengo muchos reporteros amigos. Y todos, cuando sacamos una de estas revelaciones grandes, muchísimos me escriben, ¿no? Me escriben y me dicen, qué bárbaro, qué investigación, qué cosa, no sabes las ganas o no sabes el pleito que acabo de tener dentro de mi empresa porque no me dejan
retomar esa información que tú acabas de presentar. Estoy harto, estoy harta, ¿no? También colegas mujeres, etcétera, etcétera. O sea, las discusiones que me cuentan suceden en otros medios de comunicación, porque la inmensa mayoría están sometidos al presidente. ¿Cuáles son? No es si es relevante o no es relevante la investigación, no es si es cierta o no es cierta la investigación, no, es qué nos va a pasar si nosotros citamos una investigación de Loret, ¿no? ¿Qué nos va a pasar si citamos a Latinos? ¿Y qué les va a pasar? Pues se les va a dejar ir el presidente. Y entonces les va a recortar no solo la inversión publicitaria, que hace tiempo dejó de ser relevante en México, no, los contratos de los otros negocios que tienen muchos dueños de los medios de comunicación. Entonces, créeme que los dueños de los medios de comunicación y muchos periodistas, pues leen los mensajes del presidente, porque el presidente cuando me ataca 600 veces, está mandando un mensaje a los demás y está diciendo, métanse, ¿no? Le ha pasado, por ejemplo, con los Junco o los Ili del Reforma del Universal, los dueños de los medios. Es brutal contra ellos. Entonces los demás dueños de los medios aprenden y dicen, no, espérate, no voy a tocar al presidente, aunque yo sepa que es cierto, aunque yo sepa que es importante, y aunque esté súper de acuerdo con lo que están haciendo en Loret, en Latinos, no me voy a arriesgar, porque ahí está la censura, porque el presidente todos los días presiona y acosa a la libertad de expresión. Entonces, los dueños de los medios me lo llegan a decir con toda franqueza, síguele, no le bajes, tú puedes. Muchos dueños de los medios, porque hay algunos que sí lo retoman ahí, y yo estoy muy agradecido y lo debo hacer notar, pero muchos periodistas y muchos dueños de medios aprenden la lección y dicen, a ver, si a Loret lo trae como lo trae el presidente, pues ahí está mandando un mensaje de decir, cualquiera de nosotros que se atreva, así le va a ir, ¿no? Hablando de esa dinámica, hay una polémica reciente entre López Obrador y Ricardo Salinas Pliego. En Latinos has dicho hace poco que el mensaje del presidente en realidad es para todos los empresarios. Cuidado si apoyan, por ejemplo, a Xóchitl Gálvez, a la oposición, ahora que estamos cerca de la elección. ¿Tú interpretas entonces lo que ha pasado con Salinas Pliego como parte de un sistema de advertencias desde el poder? Un sistema de extorsiones, ¿no? Déjame, voy más allá. Mira, tú puedes estar a favor o en contra de Ricardo Salinas Pliego, te puede caer muy bien o muy mal, lo puedes considerar un divertido tuitero o un sistemático vulnerador de los derechos humanos, puedes considerarlo un exitoso empresario valiente o un magnate evasor de impuestos. Tú pon a Ricardo Salinas como quieras. Pero lo que no podemos negar es que López Obrador está ejerciendo, como lo ha ejercido desde el principio del sexenio, la extorsión como herramienta de política pública. Él llegó desde el principio del sexenio con un montón de empresarios, amenazándolos con meterlos a ellos al bote, meter a los integrantes de sus consejos de administración al bote y meter a sus familiares al bote. ¿Por qué a sus familiares? Porque muchas de las familias pues están también metidas en las empresas, ¿no? Pues que la esposa tiene el 5%, que la hija tiene el 3%, ¿no? Si no les pagaban lo que él decía que les tenían que pagar de impuestos. Y muchos se doblaron, León. Muchos atemorizados porque el poder del Estado es el poder del Estado. Y no hay empresario viral, excéntrico, contestón, multimillonario capaz de enfrentarse al poder de un presidente. O sea, no es equiparable, a eso me refiero. Es decir, por muy rico que veas al empresario, el presidente es el presidente. Y el presidente tiene más dinero a su disposición, aunque sea 6 años, ¿no? Y tiene la UIF, la Fiscalía, el SAT. Te puede hacer la vida de cuadritos, te puede despedazar si él quiere. Y este presidente ha demostrado que está dispuesto a hairlo. Entonces, pues hay un tema de extorsión. Y la segunda cosa es un mensaje. O sea, lo que hace el presidente en las conferencias mañaneras es mandar mensajes. Y cuando faltan 70 días para las elecciones presidenciales, hacer lo que está haciendo contra Ricardo Salinas Pliego. Si Ricardo Salinas debe impuestos,
lo que tiene que suceder, como por cierto ha venido sucediendo, es que los tribunales fallen en un sentido o en otro. Por lo que entiendo, yo no soy un experto en esa materia, dicen que Ricardo Salinas Pliego debe 67,000 millones de pesos, es lo que 63,000 millones de pesos, dice el gobierno, y de esos 63, 23 ya están como que sentenciados que los va a tener que pagar sí o sí, ¿no? Por lo que entiendo. Eso que se dirime en las cortes, eso es absolutamente natural. En el momento que el presidente lo eleva a una discusión pública, lo que está haciendo es mandarle el mensaje a los demás empresarios y decirles, anímense a meterse conmigo, anímense a apoyar a Xóchitl, porque hay una empatía natural de muchos empresarios con Xóchitl, pero también hay un pánico brutal de apoyar la campaña de Xóchitl Gálvez porque sabes el apetito de venganza que tiene el presidente López Obrador. Y además le sirve como un maravilloso distractor, ¿no? En la mañanera del pasado, que fue, si no me equivoco, miércoles, 2 horas de conferencia de prensa. Una se la dedicó a Ricardo Salinas Pliego. No habló del desastre de seguridad y de la crisis política que hay en Guerrero. No habló de los cadáveres que fueron arrojados a plena luz del día, despedazados en Veracruz. No habló de cómo descabezaron, mataron y exhibieron públicamente a 3 comandantas, o sea, a una comandanta y sus 2 escoltas, mujeres de la policía de Michoacán. No habló de las madres buscadoras que fueron a manifestarse a Palacio Nacional. Les sirve también como un recurso para desviar la atención de los problemas sustantivos que se le están reclamando, particularmente el tema de la violencia que a últimas fechas ha estado desatado y el tema de la corrupción de sus hijos, ¿no? Que también es la comidilla de todos los días. Hace poco se publicó, Carlos, una carta abierta exigiendo a los medios piso parejo durante la elección, piso parejo en atención, en espacios para todos los candidatos. Tú moderaste, organizaste mesas de discusión plurales, históricas, diría yo. ¿Hoy hay piso parejo en los medios a semanas de la elección presidencial? No, la inmensa mayoría de los medios de comunicación están amarrados con la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum. Casi te diría que ya hoy es más fácil criticar a Andrés Manuel que a Claudia en muchos medios de comunicación. Ya están todos pensando en lo que viene o lo que puede llegar a venir y en el entendido que el presidente López Obrador se va. No hay piso parejo y te lo dicen a lo largo del sexenio. Ahorita en las elecciones muchas veces tratan como de, en estos últimos 15, 20 días, ¿no? Como de taparle el ojo al macho. Pero yo me acuerdo de cuando invitaba a dirigentes opositores a mi programa en Latinos. Estoy hablando del dirigente, o sea, el dirigente nacional del PAN, el dirigente nacional del PRI, el dirigente nacional del PRD, y me decían, yo la verdad es que no, por temas de tiempo, sobre todo, pues no sigo mucho lo que pasa en todos los medios electrónicos, pero ellos me decían, es que no nos invitan nunca. Los grandes medios de este país, los medios masivos. Y yo, ¿cómo que no los invitan nunca? O sea, tú eres el máximo dirigente del partido de oposición más relevante del país, tú del segundo partido de oposición más relevante del país, ¿cómo no los invitan? No. Y no nos invitan nunca. ¿Cómo que no los invitan nunca? Así, ¿no? Entonces, durante todo el sexenio, jugaron muchos periodistas y muchos medios a ser timoratos y estaban muy cómodos, muchos conductores estelares y conductoras en este estado de ser timoratos, de hacer como que en el país no estaba pasando absolutamente nada y dedicarse a dar notas de el calentamiento global, que es muy importante, pero no por eso se puede dejar de hablar de las aspiraciones autocráticas del régimen y de los lances, ¿no? Entonces, pues sí, fueron comparsa, fueron muy funcionales al régimen y pues muchas de las entrevistas que yo he visto a la candidata presidencial de Morena son asombrosamente cómodas. Hay temas que no le tocan, ¿no? Los temas álgidos de ella ni los tocan o los tocan de una manera, bueno, absolutamente tangencial. O sea, es un trato que dices, pues ya me queda claro que ya se alinearon y ya se arreglaron, ¿no? Tú tienes en esto décadas. Alguna vez me dijiste que el periodismo es
junto con el béisbol, y poca gente sabe que eres un gran portero también. Yo lo vi y lo sufrí. Y tienes otras pasiones como la cocina, en fin, tienes varias, pero el periodismo es tu pasión original y tu profesión desde hace décadas. ¿Cuál es el futuro del periodismo mexicano en un entorno como el actual, con un gobierno que presiona y amedrenta y con el crimen organizado que es capaz de cualquier cosa? En otras palabras, como periodista, ¿cómo imaginas el futuro de México? Soy optimista y te voy a decir por qué. Porque creo que los periodistas, cuando estamos sometidos a trabajar en las peores condiciones, es cuando hacemos posiblemente nuestro mejor trabajo. Déjame uso una metáfora, ¿no? Para muchos reporteros es una aspiración ser corresponsal de guerra. ¿Por qué querría un reportero que trabaja en la Casa Blanca, ¿no? Que está con los altos líderes del mundo, que se va de traje todos los días, que gana súper bien, que se codea con los hombres que definen el rumbo, ya no digamos Estados Unidos, del mundo? ¿Por qué querría irse a la guerra y pasar hambre, miedo, no dormir? Que llegue a un lugar en donde nadie lo conoce, en donde posiblemente el medio de comunicación en el que trabaja no es lo que es en un entorno como el americano, ¿no? Porque en el fondo a los periodistas nos gusta contar las historias de adversidad. Para eso nos hicimos periodistas. No nos hicimos periodistas para momentos fáciles. Yo creo que todos los que nos volvimos reporteros pensando en hacer un gran trabajo en momentos difíciles. Y estos son momentos muy difíciles. Este acoso que tiene en México el ingrediente particular del crimen organizado y que lo vuelve especialmente peligroso, en lo que tiene que ver con el poder público, no es tan diferente del acoso que han sufrido en Estados Unidos por parte, por ejemplo, de Donald Trump y los suyos, ¿no? El tipo de mandatario es muy parecido. O ve lo que ha hecho Narendra Modi, el primer ministro súper popular de India, contra la BBC. Hizo una redada en las oficinas de la BBC al día siguiente que la BBC de Londres sacó un reportaje documental crítico a la gestión de Narendra Modi. Es decir, se están tomando licencias, esta nueva generación de líderes populistas autoritarios, sean de izquierda o de derecha, se están tomando licencias contra el ejercicio de la prensa. Mientras esto pasa, mientras están tratando de callar periodistas como política de Estado, el periodismo está haciendo, desde mi punto de vista, algunos de sus mejores y más profesionales trabajos. Nos crecemos al castigo y eso me hace pensar que el periodismo en México va a seguir viviendo grandes momentos en condiciones muy adversas, en condiciones de jugarse la vida, en condiciones de un acoso permanente a la libertad de expresión, pero al mismo tiempo con un reconocimiento y un respaldo de la sociedad que no vemos en tiempos de aguas tranquilas. Y eso inspira. La verdad es que eso inspira y eso anima y eso te da fuerza, pues, para enfrentarte con quien te tengas que enfrentar. Gracias, Carlos. Gracias a ti, León. Gracias por esto. Te abrazo fuerte. Hasta ahí mi conversación con Carlos Loret en Ciberdiálogos. Amigos, los invito a compartir esta charla si les pareció interesante, si les gustó, pero también si les disgustó, compártanla, porque de lo que se trata, insisto, es de nutrir nuestra cultura de debate, que podamos debatir, que podamos conversar y así entendernos mejor, porque no hay otra manera de hacerlo. Les agradezco también que me sigan, ya saben ustedes que pueden hacerlo en @leonkrause, mis redes sociales, y que sigan a Letras Libres. Suscríbanse también a nuestro canal de YouTube, suscríbanse a nuestro podcast y suscríbanse a Letras Libres, en donde encontrarán contenido de verdad inigualable, no solamente de ahora, sino desde hace décadas, porque está ahí también el archivo de lo que fue la revista Vuelta. Suscríbanse a Letras Libres. Amigos, gracias por estar conmigo en Ciberdiálogos y nos vemos a la siguiente.